La Cafetera es un programa de radio que se financia gracias a las aportaciones de los oyentes. Si te gusta el periodismo que defiende y sientes que te acompaña, hazte mecenas y ayúdanos. Infórmate en radiocable.com/mecenas. Bueno, mi nombre es Alejandra. El motivo por el que me hice mecenas es porque llevaba medio año escuchando el programa en directo tras una recomendación de un amigo mío. Y como comentaba el otro día otra mecenas, no quería que se dejase de emitir esta frescura y esta familia solo porque no podía hacerme cargo de 8 euros mensuales. Así que os sigo escuchando cada día en directo y es un placer escuchar vuestras voces y sentir que estamos en familia. Así que yo también soy de la Resistencia. Son las 8:30 de la mañana. Las 7:30 en la Casa Museo de José Saramago en Tías, Lanzarote. Buenos días, mundo. ¿Quieres un café? To capture them, the ship was lifted up and then it was sank. La Cafetera. Dirige Fernando Berlín. El acuerdo va a sacar adelante unos presupuestos que contienen una previsión de crecimiento de un 2,6% para Madrid. Para nosotros son los presupuestos más progresistas que hemos podido arrancar al Partido Conservador. Yo he pedido hasta en varias ocasiones al fiscal jefe de la región de Murcia poder comparecer ante él y poder ayudar en la investigación, y se me negó esa participación. Ahora, afortunadamente, voy a poder hacerlo y voy a poder acudir al TSJ el día 6 de marzo para aclarar, declarar para aclarar. Y cuanto antes se aclare todo, mejor. Dijo, y está grabado y está en vídeo que corre por la red, que dimitiría en el momento en que pasara lo que ya ha pasado. En tercer lugar, es que en Murcia tienen aprobada una ley murciana de transparencia, cuyo artículo 54 reza: imputados por delitos de corrupción. Si al final la justicia dictaminara una imputación por el caso Auditorio, yo dimitiría, porque cumplo lo que firmo y cumplo mi palabra. Sobre el tema del presidente de Murcia, prudencia, presunción de inocencia, que es uno de los derechos humanos más importantes de lo que disponemos las personas, y recordar que ha tenido 16 archivos en los 2 o 3 últimos años. Ese contraste entre una persona que pertenece a una institución del Estado, a la Casa Real, y a los resto de mortales de nuestro país. Creo que eso tiene mucho que ver también con el hecho de que este juicio, el juicio del caso Nos, haya sido desde el principio un juicio bastante extravagante, un juicio donde la Fiscalía, más que acusar, se había convertido en el abogado defensor de la Casa Real y de la Infanta, y un juicio en el que las instituciones del Estado, todas absolutamente, se volcaron en proteger a la Casa Real y a la propia Infanta. Bueno, yo creo que hay que ir por partes. A ver, con respecto al tema del PNV, de lo que ha sido publicado hoy, nosotros consideramos que eso es un chantaje inaceptable por parte del Gobierno. Es decir, Garoña debe cerrarse porque no cumple las condiciones de seguridad, porque es altamente peligroso y porque ha cumplido su vida útil y lleva 4 años cerrada y debe cerrarse definitivamente. Por lo tanto, es un chantaje plantear a la sociedad y a cualquier partido que deba cerrarse a cambio de nada. Creo saber humildemente lo que necesita el Partido Socialista Obrero Español y lo que necesita la izquierda para renacer y volver a ser la alternativa que necesita este país a la derecha y a las políticas neoconservadoras. Muy buenos días, cafetera. Bienvenidos una mañana más a los límites del bosque de Sherwood.
ahí se van agolpando los proscritos, los que miran la vida con la cabeza alta, de forma estoica. En fin, muy buenos días a todos, bienvenidos a La Cafetera una mañana más. Vamos a tratar de analizar qué es lo que está ocurriendo a nuestro alrededor y para eso damos la bienvenida a este grupo de resistentes, a Elena Noruega, Miguel, Eva, Lucy, Superfume, Mercedes, Enrique Quesada, Ángel Sánchez, Hardy Useful. Tengo una sorpresita para ti, Hardy, tonto, no te escondas que te estoy viendo. Además creo que hay un mensajito para ti, ahora lo... Tineviera, en fin, tantas y tantas personas que se incorporan a esta hora. José Viruez, muy buenos días, José Viruez. Eventos y Marketing, Cricaes, Alfon Mareante, Libertino Francachela, Falcox, que nos van a ayudar a Rainer Bandler, nuestro corresponsal alemán de cabecera, Guten Morgen, y Luz Susan, Fernanda. Bueno, tantas y tantas personas que nos van a ayudar a tratar de explicar qué es lo que está ocurriendo a nuestro alrededor. Son nuestro focus group, nuestro CIS particular con el que tomamos la temperatura a la ciudadanía y les saludamos convenientemente. Muchísimas gracias por incorporaros, muchas gracias a quienes se incorporan en diferido también y a todas aquellas personas que lo hacen desde otros países, nuestros expatriados que miran con una cierta nostalgia lo que está ocurriendo en España, pero también con una cierta sorpresa. Un saludo muy especial para Pilar, que se ha incorporado esta noche como mecenas, y muy buenos días, María.es. Buenos días. ¿Qué tal? Bien, Bien. Aquí os estaba leyendo. ¿Qué has estado haciendo? ¿Has estado haciendo algo malo? No. ¿No? ¿Estás segura? Bueno. Sí. Bueno. Emilio Silva, nuestro observador internacional, buenos días. Sospecho que ayer no fue tan mala experiencia. Bueno, he vuelto para ver si lo que verifiqué ayer se cumple hoy. Bueno, hablaremos con... ¿Qué nota nos pones? Eso forma parte de secreto profesional. Exactamente. O sea que no es muy buena nota, ¿no? Bueno. ¿Pero la nota es al café o a la cafetera? A la cafetera, siempre a la cafetera. ¿El café no te gusta? Todo esto tenemos aquí un problema de suministro. O sea, esto es lo que me faltaba ya por escuchar. Dice, Emilio, vente al chat, dice Ubelán. Bueno, hay un hashtag hoy para comentar. Tenemos muchas cosas interesantes de las que hablar. Vamos a hablar con Carlos Sosa. Carlos Sosa es el periodista que desveló en el diario.es toda la trama esta de José Manuel Soria, de las invitaciones que le hacen en hoteles de alto lujo, todo este lío. Hablaremos con Carlos Sosa. Y vamos a hablar también con Cristina Cifuentes, la presidenta de la Comunidad de Madrid. Ayer se anunció que se presentaban los presupuestos para la Comunidad de Madrid, que habían llegado a un pacto, a un acuerdo con Ciudadanos para hacerlo, así que le vamos a preguntar en qué consiste exactamente ese presupuesto, le vamos a preguntar cómo están las relaciones con Ciudadanos y también qué es lo que opina de todo este lío que se ha montado, este lío monumental que tiene el Partido Popular en Murcia. Sabéis que el presidente de Murcia ha sido imputado. Ayer le escuchamos presumiendo de haber sido imputado, le escuchamos presumiendo de querer dar explicaciones ante el juez. Esto es un argumento que se repite con bastante frecuencia. Yo he pedido hasta en varias ocasiones al fiscal jefe de la región de Murcia poder comparecer ante él y poder ayudar en la investigación y se me negó esa participación. Ahora, afortunadamente, voy a poder hacerlo y voy a poder acudir al TSJ el día 6 de marzo para aclarar, declarar para aclarar. Y cuanto antes se aclare todo, mejor. Eso decía, cuanto antes se aclare todo, mejor. Lo que pasa es que, claro, había una gran contradicción porque el presidente de Murcia había prometido dimitir en caso de ser imputado. Ayer este vídeo circulaba por las redes sociales, estaba volando. Si al final la justicia dictaminara una imputación por el caso Auditorio, yo dimitiría, porque cumplo lo que firmo y cumplo mi palabra. Cumplo lo que firmo, cumplo mi palabra, yo dimitiría, decía. Bueno, eso llevó a Ciudadanos a exigir la renuncia del presidente de Murcia con mucha contundencia. Dijo, y está grabado y está en vídeo que corre por la red, que dimitiría en el momento en que pasara lo que ya ha pasado. En tercer lugar, es que en Murcia tienen aprobada una ley murciana de transparencia, cuyo artículo 54 reza imputados por delitos de corrupción. Y en el punto 1 dice, esto es ley, En el punto 1 dice, en el momento en que un cargo público electo o sujeto a nombramiento de libre designación conozca
de forma fehaciente que un juzgado o tribunal competente ha adoptado un auto estableciendo su situación procesal de imputado o figura legal equivalente por la presunta comisión de los delitos contemplados en los artículos, y viene una lista donde se coincide con los artículos, entenderá que su permanencia en el cargo es incompatible con la confianza que debe trasladar a la ciudadanía. Por lo tanto, por razones legales, el presidente de Murcia debe dimitir. Eso dijeron ayer desde Ciudadanos, pero le preguntaron a Mariano Rajoy, que daba una rueda de prensa conjunta con François Hollande, que sabéis que estaba por España, y entonces le preguntaron qué pensaba sobre la imputación del presidente de Murcia, y Mariano Rajoy pedía prudencia. Sobre el tema del presidente de Murcia, prudencia, presunción de inocencia, que es uno de los derechos humanos más importantes de lo que disponemos las personas, y recordar que ha tenido 16 archivos en los 2 o 3 últimos años. La presunción de inocencia como derecho humano, te viste poniendo una cara un poco extraña, Emilio, ¿qué te ha pasado? Bueno, básico no sé si será, pero vamos. Bueno, el caso es que escuchábamos ayer a Mariano Rajoy pidiendo prudencia, y mientras todo esto ocurría también veíamos cómo en Madrid ese acuerdo entre el Partido Popular y Ciudadanos tomaba otro camino, porque se presentaba el acuerdo para los presupuestos firmado por Cristina Cifuentes y los representantes de Ciudadanos. El acuerdo va a sacar adelante unos presupuestos que contienen una previsión de crecimiento de un 2,6% para Madrid, y lo que es más importante, esto va a suponer una creación de empleo de 90.000 puestos de trabajo. 90.000 puestos de trabajo auguraba Cristina Cifuentes, y Ciudadanos presumía de haber participado en la construcción de los presupuestos más sociales. Para nosotros son los presupuestos más progresistas que hemos podido arrancar al Partido Conservador. Son los 17 diputados más rentables a los madrileños en términos de capacidad para condicionar las cuentas de un gobierno, de capacidad para llegar a acuerdos, garantizar estabilidad. Bueno, tensiones en el acuerdo entre Ciudadanos y el PP en Murcia, pero toda una historia de amor en la Comunidad de Madrid entre Ciudadanos y el Partido Popular. Estás escuchando La Cafetera. Fernando. Estás escuchando La Cafetera. Cristina Cifuentes, presidenta de la Comunidad de Madrid, muy buenos días. Muy buenos días. Bueno, ayer se anunció este acuerdo con Ciudadanos para los presupuestos. ¿Cuál es el proceso que se inicia ahora? Bueno, ayer firmamos efectivamente con Ciudadanos, pero hoy el Consejo de Gobierno, que se va a reunir ahora, pues lo vamos a aprobar, digamos, definitivamente, y lo que vamos a hacer es aprobar el anteproyecto para mandarlo a la Asamblea para su tramitación parlamentaria. Básicamente, lo que hemos hecho ha sido un acuerdo de líneas generales en el cual compartimos lo que son los objetivos básicos, que es, en primer lugar, la creación de empleo, y en segundo lugar, bueno, pues garantizar los servicios públicos y hacer política social. De hecho, en estos presupuestos pues se van a destinar casi 9 de cada 10 euros también a política social. Yo creo que básicamente lo que hemos hecho ha sido intentar, más allá de las diferencias, que obviamente las hay, buscar todos los puntos de acuerdo que tenemos con Ciudadanos, y a partir de ahí, bueno, pues aprobar un proyecto que yo creo que no nos satisface a ninguno al 100%, pero tanto a Ciudadanos como al Partido Popular nos vale. Pero decía la oposición que en lo social, ¿qué es lo que se incluye? Porque se incluye también el metro. Bueno, no todo el transporte público, sí se incluye la subvención al transporte público, la parte, digamos, que está subvencionada, que es una parte, por cierto, pues, importante,
porque eso evidentemente todo lo que es que el ciudadano se evita de pagar el billete de metro o el bonobús o pues lógicamente o el abono transporte, pues eso sí que tiene un componente social, pero básicamente políticas sociales es educación, es sanidad, es servicios sociales, es también la formación para el empleo, la vivienda pública. Básicamente eso es la política social. Hemos visto una noticia en la cadena SER que nos ha llamado mucho la atención. Madrid dejó escapar 3.000 millones por sus agujeros fiscales. Decía la SER que la Comunidad de Madrid deja de ingresar esa cantidad por ventajas fiscales. Bueno, a ver, lo de agujeros fiscales, claro, es que así da la impresión de que en Madrid hay una especie de agujero negro por donde va el dinero. Bueno, yo lo primero que quiero decir es que todas las rebajas fiscales que se han hecho en Madrid benefician de manera mayoritaria, es decir, el 80% de los beneficios fiscales que ha habido en Madrid, una fiscalidad más baja, es decir, que los ciudadanos pagan menos impuestos, beneficia sobre todo a aquellos que cobran rentas más bajas. El 80% a los que cobran menos de 30.000 euros al año y dentro de ese 80% más de la mitad a los que cobran menos de 18.000 euros al año. Es decir, que en principio se beneficia a quienes tienen rentas más bajas. No es verdad eso de que la bajada de impuestos beneficia a los ricos. Y en segundo lugar, yo creo que una fiscalidad baja, es decir, pagar menos impuestos, siempre que se garantice, lógicamente, el sostenimiento de los servicios públicos, lo que hace es estimular la economía para que crezca. Nosotros hemos conseguido que Madrid esté creciendo 2 décimas por encima de la media de España, el 3,4%, y también que se cree empleo, que se han creado casi 95.000 puestos de trabajo en el último año. Entonces, yo creo que es un modelo, obviamente, que funciona. Y por eso nosotros, y yo me he comprometido a no seguir subiendo los impuestos, desde luego, mientras yo sea presidenta, no se van a subir en Madrid. Porque yo creo que los madrileños ya pagan bastante. Y con lo que los madrileños pagan, las administraciones tenemos que ser capaces de gestionar. Y esto, en cierta forma, no es actuar como un paraíso fiscal, porque es verdad que es la comunidad autónoma que más crece, lo hemos visto, pero también estábamos viendo el informe, el índice Gini, y también crece la desigualdad mucho. Bueno, pero yo creo que son cuestiones diferentes. La desigualdad crece en el momento en el que, aunque es verdad que las grandes cifras macroeconómicas dicen que estamos saliendo de la crisis, tenemos más de 400.000 parados y sobre todo pues hay muchas familias que lo están pasando mal porque han bajado salarios o porque han pasado por determinadas situaciones de dificultad. Pero indudablemente Madrid no es un paraíso fiscal porque las normas fiscales son las mismas en Madrid que en cualquier otra comunidad autónoma. Lo que pasa es que yo creo, y nosotros creemos, que ese modelo de una baja fiscalidad lo que hace es aumentar el ahorro de las familias o aumentar el consumo de las familias o aumentar la inversión en las empresas, y eso al final es lo que provoca directamente crecimiento económico y creación de empleo. La prueba está en que Madrid está en las comunidades a la cabeza en creación de puestos de trabajo. Por otra parte, Madrid es una comunidad muy solidaria porque nosotros aportamos, los madrileños, aportamos casi el 80%, el 78% del fondo que garantiza los servicios públicos en todas las comunidades autónomas y, sin embargo, recibimos una financiación con cargo al sistema que es inferior a lo que nos correspondería. Recibimos cada madrileño 215 euros menos que la media del resto de los españoles. Por tanto, yo es un modelo que defiendo indudablemente, y creo que una buena gestión no tiene por qué significar subir los impuestos. De hecho, nosotros en el último año, en el año 2016, hemos incrementado el presupuesto en sanidad, en educación, en política social. Es decir, que se trata de gestionar de una manera más eficiente. Yo, por ejemplo, pues en el Gobierno de la Comunidad de Madrid hemos recortado las consejerías, hemos recortado más de un 16% los altos cargos, los puestos de libre designación. Bueno, pues en otras comunidades lo que hacen es aumentar consejerías y altos cargos, por poner un ejemplo. Bueno, le agradecemos mucho además que participe en este programa, porque dentro de unos días además se va a celebrar el Congreso Regional del Partido Popular de Madrid, se va a presentar usted para liderarlo. ¿Sabes si se va a presentar más candidatos? ¿Esto está claro todavía o no? Bueno, yo creo que sí. Ha habido ya alguna persona, en concreto el presidente de un distrito, que ya ha dicho que se va a presentar sí o sí y probablemente haya más candidatos. Nosotros tenemos un sistema
por el cual es muy fácil presentarse porque solamente hace falta presentar 90 avales, es decir, es verdaderamente sencillo que cualquier persona que quiera presentarse pueda hacerlo. Y yo además creo que después del Congreso Nacional, que ha habido una reforma de los estatutos, en Madrid el Congreso del partido que vamos a tener el 17, 18 y 19 de marzo, pues va a ser un momento histórico por primera vez en la historia del Partido Popular de Madrid. Todos los militantes van a poder votar. O sea, vamos a aplicar un militante, un voto, que es algo que yo creo que es muy positivo porque pues va a permitir que cualquier afiliado o militante al Partido Popular pueda decidir directamente con su voto. Parece que ahora el Partido Popular de Madrid ha entrado en un territorio más tranquilo después de haber pasado una travesía por el desierto en los últimos años. Están las cosas más tranquilas, ¿no? Bueno, yo creo que están más tranquilas porque es verdad que creo que en el último año aproximadamente, sobre todo, pues poco a poco, trabajando mucho, estamos consiguiendo recuperar no solamente la confianza de muchos ciudadanos que dejaron de confiar en nosotros por diferentes asuntos relacionados con la corrupción y por otras cuestiones, y a los hechos me remito porque verdaderamente el Partido Popular sufrió un descenso importante de votos en las últimas elecciones. Pero también es verdad que esa tendencia, al menos en Madrid, estamos viendo cómo se está invirtiendo. De hecho, en el último año, en apenas un año, entre las autonómicas y municipales de mayo de 2015 y las de generales de julio de 2016, pues en Madrid hemos recuperado 275.000 votos, el Partido Popular. Eso, digamos, de cara a los ciudadanos. Sobre todo, internamente yo lo que sí que veo es que también estamos consiguiendo que nuestros militantes pues vuelvan otra vez a recuperar el orgullo de militar en el Partido Popular. Hemos pasado indudablemente una época muy mala, de mucha desmoralización interna, y ahora, bueno, pues en el último año ha habido más de 1.700 afiliados nuevos, cosa que, tal y como está la política y lo que significa que alguien quiera militar en un momento como el actual en un partido, pues yo creo que es una noticia buena. Pero bueno, hay que seguir trabajando, hay que hacerlo con mucha humildad, además marcándose objetivos muy realistas, y yo desde luego eso es lo único que pienso, en trabajar y pues intentar efectivamente recuperar la confianza de los ciudadanos. Le voy a preguntar una pequeña maldad. ¿Sabe si Aguirre se va a presentar de nuevo a la alcaldía? Bueno, ahora de momento lo que tenemos son las elecciones internas para presidir el Partido Popular de Madrid. Ella creo que ya ha dicho que no se iba a presentar, pero bueno, no lo sé porque me parece que tenemos hasta el día 24, creo que es el plazo para que se presenten los candidatos, o el 24 me parece que es cuando se van a proclamar. Nos queda todavía un par de días, pero bueno, francamente no tendría mucho sentido que ya se presentara a presidir el Partido Popular cuando renunció hace un poco más de un año, pero en cualquier caso es algo lógicamente que tiene que decidir ella. Pero vamos, yo pienso que ella no tiene intención de presentarse, no así pues algunas personas, alguna persona de su entorno, como este concejal al cual antes hacía referencia, que sí que ha dicho que se iba a presentar. No, Ex-concejal, perdón, que ya no es concejal, ex-concejal. No, le preguntaba si pensaba que sería de nuevo candidata a la alcaldía. Bueno, yo creo que todavía queda mucho tiempo para eso. El momento de decidir cuáles son los candidatos, pues es que quedan 2 años todavía para acabar la legislatura. A mí, francamente, de pensar de aquí a 2 años qué puede ocurrir, y más aún en política, que es tanto tiempo, a mí me preocupa el día a día, me preocupa acabar la legislatura. Más allá de pensar, lógicamente, quiénes van a ser los candidatos, tampoco yo sé si voy a ser candidata, aunque obviamente me gustaría hacerlo cuando lleguen las elecciones autonómicas, pero insisto, quedan 2 años, eso es muchísimo, y yo creo que más que pensar en lo que voy a hacer o vamos a hacer dentro de los 2 años, lo que hay que hacer es gestionar, intentar resolver problemas, que para eso nos han elegido los madrileños. Y me va a permitir una última pregunta, porque hemos visto una gran polémica en las últimas horas en torno al presidente de Murcia con esta imputación, y entonces hay un debate sobre si debe o no dimitir. ¿Qué piensa Cristina Cifuentes? ¿Tendría que dimitir el presidente de Murcia?
Bueno, la verdad es que es una decisión que tiene que tomar él, porque es una decisión personal que le correspondería a él. Nosotros tenemos un código ético en el Partido Popular de Madrid que lo aplicamos, pero es voluntario, es decir, no es una exigencia legal ni mucho menos, porque de hecho la mayor parte de los partidos el nivel de exigencia lo ponen cuando se abre juicio oral. Por tanto, insisto, esto es algo que debe decidir él. Hay un hecho objetivo, y es que el presidente de Murcia creo que ha tenido al menos 16 querellas, 16 imputaciones y 16 archivos. Y además siempre por cuestiones políticas planteadas por otros partidos que no han quedado en nada. Más allá de eso, insisto, es una decisión que tiene que tomar él y que tiene que hablar él con Ciudadanos, que es el grupo que le está apoyando para gobernar. Yo creo que a mí no me ha sido corresponde. muy contundente, pidiendo la dimisión. Pues, dice que incluso está en la ley. Eso lo tendrá que hablar él con Ciudadanos. Yo no sé, tampoco conozco en qué términos ellos han firmado exactamente el acuerdo de investidura, pero en cualquier caso yo lo que le deseo es lo mejor, porque creo que Pedro Antonio es un gran presidente para Murcia, y yo lo que deseo es que efectivamente pues esas dificultades judiciales que él tiene las pueda resolver lo antes posible. Bueno, se lo planteo de otra manera. Si fuera su caso, Cristina Cifuentes dimitiría. Bueno, a mí no me gusta ponerme en el caso de los demás. Yo sé lo que yo haría si a mí me ocurriera, pero evidentemente yo en el caso de los demás ni me puedo ni debo ponerme, porque, insisto, eso son decisiones personales que tiene que tomar uno, y es muy difícil ponerse en lugar de otro. Bueno, Cristina Cifuentes, le agradezco muchísimo que haya atendido esta llamada. Muy buenos días y mucha suerte. Muchas gracias y buenos días a todos los oyentes, y un abrazo muy fuerte para ti, Hernando. Estás escuchando La Cafetera. Tu colaboración es importante. Ayúdanos retuiteando la dirección de este programa. Hagamos que se nos oiga. Hagamos que se nos conozca. Radiocable.com. Bueno, esta es la visión de la presidenta de la Comunidad de Madrid, de Cristina Cifuentes, sobre el estado de esos presupuestos que, como digo, se anunciaron ayer, se van a aprobar esta mañana, se van a dar a conocer esta mañana, pero estaba viendo, esa es la mirada de Cristina Cifuentes, pero no es la que tiene La Cafetera. Emilio Silva, ¿qué me decías? Bueno, estaba escuchando a la presidenta de la Comunidad de Madrid, me voy a quitar un momento el casco azul para decir esto. Y bueno, en esa comunidad que pinta también, pues realmente ella tiene muchos problemas. Lleva dimitidos 19 diputados en su asamblea, en el grupo parlamentario de la Asamblea de Madrid. Dentro de ese código ético, que cuando ha dicho que es voluntario, no sé exactamente qué significa, la ética voluntaria. Y realmente estos presupuestos están endeudando a la comunidad, y mientras ella habla incluso de bajadas de impuestos, ¿no? De que la comunidad tenga menos ingresos. Y en cuanto a esa especie de corporativismo con el presidente de Murcia, sería un asunto personal el color del que él quiere pintar su cocina, ¿no? Pero no lo que ha hecho, la mala gestión que ha hecho como responsable público. Eso evidentemente es una decisión que nos compete a todos los ciudadanos. Bueno, pues es parte de la fotografía que hoy traen, no literalmente, metafóricamente, la fotografía que hoy traen los medios de comunicación. Hoy Cristina Cifuentes presentará ese presupuesto. Ayer ya fue anunciado el acuerdo de presupuestos en la Comunidad de Madrid, pero como se da esta dualidad tan interesante, por una parte Ciudadanos tiene este pacto en la Comunidad de Madrid, donde han logrado ese acuerdo, pero en Murcia están viviendo una enorme tensión. Ciudadanos solicitó ayer el cese del presidente de Murcia tras ser imputado. Lo dice hoy el periódico El País en su portada, que lleva una fotografía también de un grupo de inmigrantes, de 350 subsaharianos. Ayer consiguieron atravesar la valla de Ceuta, llegaron a Ceuta tras superar de madrugada la valla que rodea la ciudad, y dice: sueño cumplido al otro lado de la valla.
la inmigración, esta enorme égira, este drama que están viviendo las fronteras y que ya hemos conseguido, yo no sé si por sobreinformación, una cierta anestesia social, a pesar de la enorme dureza con la que esas portadas, con la que esas fotografías nos reciben cada mañana, ¿no? Bueno, también la Generalitat pide fecha para la reunión con Rajoy. Tanto Puigdemont como el presidente del gobierno se declaran dispuestos a hablar, pero difieren del alcance, dice el periódico El País, que también habla de Pedro Sánchez. Ayer Pedro Sánchez presentó en el Círculo de Bellas Artes de Madrid su proyecto político, las principales líneas de su proyecto político. Bueno, habló de una nueva socialdemocracia, de una alianza de la izquierda. Le escuchamos incluso lanzando ideas de aproximación a Podemos, pero también de la necesidad de recuperar el espacio de la izquierda, decía Pedro Sánchez. Creo saber humildemente lo que necesita el Partido Socialista Obrero Español y lo que necesita la izquierda para renacer y volver a ser la alternativa que necesita este país a la derecha y a las políticas neoconservadoras. Lo que queremos es que el Partido Socialista vuelva a ser el partido de la izquierda de este país. C'est toi que je vois. En effet, pour être ensemble. En effet, pour être ensemble. La izquierda, su peor enemigo es la disensión interna. Y lo enseña la historia. Hitler fue posible porque socialistas y comunistas se dedicaron a enfrentarse y abrieron la cancha. Franco fue posible porque socialistas, comunistas y anarquistas tuvieron más fuerte su conflicto interno que el enfrentamiento al fascismo. Y esto el fin de la Revolución Francesa fue cuando el jacobinismo hace alianza con la extrema derecha contra el centro. Y es el fin de la revolución y el fin del jacobinismo. Estas son reglas de oro. Unidad en la diversidad de la izquierda. Hay que aprender. Eso decía José Mujica, hay que aprender de la unidad. Bueno, os decía, tenía mucho interés en hablar aquí en el programa, en la cafetera, con Carlos Sosa. Carlos Sosa, muy buenos días. Muy buenos días, Fernando. Buenos días a la cafetera. A Carlos Sosa le debemos, es una de las personas que más atención ha puesto en la gestión de José Manuel Soria, y a él le debemos, entre otras cosas, que se haya conocido este periplo turístico del que fuera ministro de España, y ahora la justicia os ha dado la razón. Sospecho que has recibido esta sentencia con una enorme satisfacción, ¿no? Por supuesto, porque no solo ratifica que siempre dijimos la verdad sobre este asunto, sino que que la justicia sea tan exigente consigo misma, ¿no? Y tan contundente en los planteamientos que hace en el desarrollo de la misma, de la sentencia que hace el magistrado, pues siempre es difícil encontrar un juez con el sentimiento precisamente no de cariño que despierta nuestro gremio en algunos sectores de la justicia, que sea tan contundente diciendo, resaltando la labor exhaustiva. En Riu Hotels llevamos a los pies de los caballos a alguien que presenta una demanda para tratar de tapar la boca a unos periodistas, ¿no? Por lo tanto, la satisfacción es doble, ¿no? Pero evidentemente siempre supimos, tanto Nacho Escolar como yo, que esto lo íbamos a ganar porque, en fin, deberían volar demasiados burros como para perder a todos. Oye, Carlos, pero esto ha tenido un enorme coste personal para ti porque
en sucesivas ocasiones has denunciado abusos del poder allí en Canarias. Has denunciado muchas situaciones por las que José Manuel Soria ha tenido que dar explicaciones, y esto ha hecho que los focos en algunos momentos se girasen en tu dirección, ¿no? Bueno, lo que habría tenido muchísimo más coste personal para mí habría sido rendirme hace tiempo, ¿no? Cuando Soria trató de humillarme públicamente, como hace siempre, ¿no? Y de hundir el pequeño medio informativo que dirijo aquí en Canarias. Pero de verdad, el coste mayor no lo he sufrido yo, lo ha sufrido mi entorno familiar, que también ha sufrido la persecución de este señor, mi pareja, Victoria Rosell, que ha tenido que sufrir hasta una querella de este señor por perseguirme a mí, por tratar de aniquilarme socialmente y profesionalmente. Ese sí que ha sido un coste duro de asumir. El personal mío y el profesional mío, pues lo llevo con bastante más entereza, porque hubiera sido más humillante rendirme cuando él quiso que yo me rindiera. Oye, una cosa que nos llamó muchísimo la atención en todo este proceso, hasta, en fin, todo por lo que ha ido pasando, porque también lo hemos visto con los papeles de Panamá, es, en fin, no quería pronunciarme en estos términos, pero la cara de hormigón armado de una persona que es capaz de sostener una cosa y la contraria exactamente con el mismo semblante, ¿no? Ese es otro motivo de satisfacción que me produce esta sentencia y su repercusión nacional, ¿no? Lo llevo diciendo hace muchísimos años, ¿no? Esa definición que has hecho del personaje, con una cara tremenda, mentiroso compulsivo, tramposo, que utiliza los medios públicos del Estado para ir contra los periodistas y contra las personas que él considera que son sus adversarios o sus enemigos. Es una definición y una actitud de este señor que yo vengo denunciando hace muchos años. Pocos me creyeron, Nacho Escolar sí, eso sí, verdad, tengo que decirlo en su favor. Cuando llegué a Madrid por primera vez a verme con él, le conté quién era el personaje y me creyó a la primera. Incluso me presentó el libro que sobre Soria he escrito, ¿no? Tardaron bastante en Madrid el resto de los compañeros de la profesión en llegar a la misma conclusión, pero ahora, a la vista de las hemerotecas, de las cosas que dice, de cómo solemniza la mentira, de cómo es capaz de darle una apariencia de rigor a las mentiras que dice, yo creo que ya ha quedado en absoluta evidencia. Engañó a Rajoy. A mí me animó Rajoy a escribir el libro sobre Soria cuando lo escuché en el Senado, decir que Soria había sido víctima de una cacería en Canarias. Habían logrado engañar a Rajoy y a sus compañeros del PP en la península, en Madrid, diciendo que él era víctima del caso Salmón. O sea, una tropelía que él cometió aquí, una más de muchas que cometió aquí, y que consistió también en un viaje. Quizás este señor equivocó su vocación, equivocó su carrera y debió haberse dedicado a las agencias de viajes. Porque para el que no conozca el caso con precisión, este caso de el hotel en el que se alojó, ¿en qué consiste? ¿Cómo es, Carlos? Bueno, el caso Salmón él era presidente del Cabildo de Gran Canaria. El Cabildo, para que todos los oyentes se sitúen, es una diputación con mucho más poder. Los cabildos, que es uno por cada una de las 7 islas canarias, tienen mucho poder aquí. Él era el presidente del Cabildo de Gran Canaria con mayoría absoluta, y mientras el Cabildo tramitaba una autorización de 5.000 camas para un empresario noruego ya fallecido, Björn Lings, aceptó un viaje en su jet privado a Salzburgo primero, con regreso a Gran Canaria a recoger al hijo de Soria, y de regreso a Trondheim, Noruega, a la pesca del salmón, mientras se tramitaba esa autorización. Claro, era de libro, ¿no? Era de libro. Pues no, la tramitación judicial acabó archivándose, y porque la juez consideró que no había un cohecho impropio, que por cierto ahora se ha fortalecido su figura en el Código Penal, pero la Fiscalía no recurrió, alegando que estaba prescrito. Luego, en ningún momento hubo un cierre porque él fuera inocente, sino sencillamente por esas cosas que pasan en la justicia, ¿no? Que se presenta la denuncia en un plazo que todo el mundo considera que es el adecuado, menos el fiscal, que no recurre. Por lo tanto, su archivo fue, digamos, un poquito atolondrado, ¿no? Digámoslo así, ¿no? Pero él siempre presumió que había sido absuelto. Si no hubo juicio, ni siquiera llegó a juicio, ¿no? Pero fue de libro, o sea, él siempre reconoció, por eso son hechos probados, que viajó, que efectivamente que viajó con este señor, que se dejó agasajar por este señor, pero que eso no influyó en una autorización de 5.000 camas que finalmente se produjo. Y después está el caso del Breathless Punta Cana, que allí tuvisteis que viajar incluso al hotel para comprobar el precio de las cosas, el precio de las facturas, cómo es el alojamiento, ¿no? Sí, en el caso de Punta Cana fue una
una información que lanzamos cuando la tuvimos contrastada, como ha resaltado ahora el juez en su sentencia, ¿no? Pero además fui a Punta Cana y estuve allí 3 días para comprobar que las cosas que él dijo a continuación, cuando se defendía de la demanda, eran verdaderas o falsas. Efectivamente se comprobó toda la falsedad. Pude entrar en la suite presidencial, hacer un vídeo, todos los lectores del diario lo pudieron ver, pude hablar con mucho personal del hotel, pude contrastar que en vez de 2 días estuvo 4, en fin, pude contrastar que estuvo invitado por la propiedad, por el Grupo Martinón, que es un empresario, Enrique Martinón, un empresario canario de Lanzarote. O sea, ratificamos que nuestras informaciones no solo eran ciertas, sino que además había mucho más detrás, ¿no? Hicimos un buen reportaje, creo yo, y que ilustró a muchas personas sobre el tren de vida de este señor, al coste que todos sabemos, ¿no? Por 283 euros pasó 4 días en una suite presidencial que cuesta 1.700 o 1.500, dependiendo de la temporada, euros por noche. Él pagó 283 en total, que en realidad se ha correspondido, como también refleja la sentencia, a los extras que pagó. Nosotros entendemos que fue un circuito de spa y algunos masajes o algún tipo de extra relacionado con el spa. O sea, que viajó a todo trapo y el propietario de ese hotel también tenía intereses particulares, ¿no? Claro, vamos a ver, no nos olvidemos que estamos situándonos en el año 2015. Soria era ministro de Industria y Turismo, y además todavía no se cerraba sobre su cabeza la duda de los papeles de Panamá. No era un ministro con plenos poderes. Y el empresario propietario de ese hotel, Enrique Martinón, propietario del Grupo Martinón, no solo tiene varios hoteles en el Caribe, sino también en Canarias, ¿no? En Canarias, concretamente, en el Hotel Volcán de Lanzarote, donde también veraneó Soria durante los 4 años o 5 años que fue ministro. De hecho, de Punta Cana voló a Lanzarote y se quedó en ese hotel nuevamente. Es un hotel ilegal, pero no es que esté ilegal porque lo diga yo, porque esté denunciado, tiene sentencia firme del Tribunal Superior de Justicia de Canarias por ilegalidades urbanísticas. En concreto, su licencia es ilegal o fue otorgada ilegalmente. Entonces, claro, a Soria le preguntamos, oye, ¿cómo es que usted veranea en hotel ilegal siendo ministro de Turismo? ¿No cree usted que al resto de los empresarios turísticos les produce un cierto rechazo que usted avale con su presencia como ministro de Turismo un hotel declarado ilegal? La respuesta de Soria fue siempre solemne, yo no acostumbro a pedir la licencia de los establecimientos donde me alojo. Y así siguió 4 años veraneando en los hoteles del señor Martinón. Hemos confirmado que fue invitado al de Punta Cana. Desde luego, todo hace pensar que ese tipo de agasajo estaba generalizado. Bueno, todo un ministro viajando de gorra es insólito, es muy de este país. Es una cosa absolutamente llamativa con los corresponsales internacionales que han seguido el caso y nos decían que lo observaban con atónitos ante una exhibición de esta naturaleza. ¿Qué te parece ahora cuando escuchábamos la reacción? Ayer le preguntaron al presidente del gobierno, Mariano Rajoy, dijo que desconocía la situación, que desconocía el caso. ¿Qué te parecen estas reacciones que han surgido después? Me hizo mucha gracia, lo escuché anoche con Pedro Piqueras y efectivamente decía que estaba en Málaga y no se había enterado de nada de esa noticia. Evidentemente en Málaga, como todo el mundo sabe, no hay internet, ni hay emisoras de radio, ni hay cadenas de televisión, que uno pueda, ni él por supuesto viaja solo para que no tiene asesores de prensa a su alrededor que le dicen las cosas que están pasando en el país. En fin, es otro golpe de cinismo importante, ¿no? Rajoy es una víctima más de Soria. O sea, no quiero extender a Rajoy el comportamiento de Soria porque no lo tiene. Yo creo que Soria inicialmente fue Rajoy fue inicialmente engañado por Soria, pero en el tramo final de la carrera política de Soria, Rajoy se convirtió en su cómplice, porque había cosas que eran evidentes, y Rajoy no hacía nada, mantuvo a este señor hasta el final. Y había cosas de Soria que eran evidentes, que estaban ocurriendo, y Rajoy lo mantuvo. Por lo tanto, en fin, tiene excusa hasta la mitad de la legislatura, digámoslo así. Hay una clave que no sé si es muy conocida, Carlos, pero que puede ayudar a entender también un poquito la relación entre ellos. Resulta que Soria fue muy diligente, ayudó mucho a Mariano Rajoy para con su padre, ¿no? Bueno, su padre estuvo durante largas temporadas veraneando o viviendo, eso no lo conozco con precisión, porque al contrario que Soria no me dedico a la vida privada suya ni de sus compañeros dirigentes del PP, estuvo residiendo durante un tiempo aquí en una urbanización turística que se llama Puerto Rico, que está en el municipio de Mogán, y efectivamente Soria pues se ocupaba bastante del bienestar
del padre de Rajoy. Padre ya muy mayor, y entonces siempre se ha dicho que Mariano Rajoy tenía una suerte de agradecimiento personal por la forma en la que había cuidado de su padre estando ya mayor. Soria solo manejó muy bien, ¿no? Y los regalos y los agasajos a Rajoy cuando venía por aquí. Particularmente el municipio de Mogán es muy rico en una determinada agricultura tropical, como los mangos, los aguacates y estas cosas. Lo de mangos no va con segunda. Y le regalaba mucha fruta tropical y demás. Sí, había una relación más allá de lo estrictamente político. Bueno, Carlos Sosa, enhorabuena porque periodísticamente, desde luego, es toda una hazaña, es toda una aventura, además, la forma en la que habéis conducido este caso, en la que lo habéis llevado, y el desenlace final con toda una sentencia judicial dándoos la razón a pesar de las enormes presiones que habéis sufrido y una cierta desatención también por parte de los medios de comunicación. Así que habéis estado solos trabajando en una historia que ha destapado ni más ni menos que un ministro. En fin, tenía intereses personales entremezclados con los intereses públicos y eso es verdaderamente... En fin, es toda... Y la forma en la que lo habéis conducido es muy interesante. Carlos Sosa, muchísimas gracias de verdad por atender esta llamada. Muy buenos días y mucha suerte. Muchas gracias a ustedes. Un abrazo, Fernando. Antes de su histórica visita a Cuba, el presidente de los Estados Unidos, Barack Obama, participó en un popular programa humorístico de la televisión cubana. This is President Obama. Usted es presidente Obama. Sí. Ay, estoy hablando con Obama. Pero Obama, the real Obama. Yes, the real Obama. Who's this? Yo soy Pánfilo de Cuba. My name is Pánfilo. The real Pánfilo, from the TV show. Sí, yes, del programa de televisión. Ay, me conoce. No me digas. ¿Qué bola? Y no solo eso. Obama se prestó incluso a participar físicamente durante su viaje a Cuba en un segundo sketch, en el que se aludió irónicamente al bloqueo Estoy bloqueado. y utilizó frases populares cubanas como no es fácil, pero tampoco difícil. Cuando quiera jugamos dominó. You can play domino anytime. No es fácil. No es fácil, pero tampoco es difícil, Well, thank you so much for letting me sit down and visit, but now I have to go. Dos semanas antes de que el presidente Barack Obama emprendiera su histórico viaje a La Habana, el popular cómico Pánfilo había recibido una llamada telefónica de la Embajada de Estados Unidos. La pregunta que le hicieron fue, ¿le gustaría colaborar en un sketch protagonizado por Pánfilo y Obama? No es fácil. Una brillante jugada de sofisticado y diplomático marketing político. Con ese breve sketch, Obama consiguió colarse en todos los hogares de Cuba, ganarse la simpatía de los cubanos y frenar la retórica que preparaban los críticos contra su visita. Espérate, estoy bloqueado. Bueno, es muy fácil jugar, es muy fácil. Pero bueno, el mundo, la política, la comunicación e incluso la diplomacia están cambiando a gran velocidad. ¿No quieres estar informado? Estás escuchando La Cafetera. Dirige Fernando Berlín. Dice Mediterranean que pensaba que lo de Pánfilo era una parodia, pero no, es absolutamente cierto. Fíjate, es que veía que Ubelán decía que no le gustaba mucho este audio cuando lo poníamos. Esta fue una de las conclusiones que me traje de aquel viaje a Cuba. Y yo no conocía esta historia, me la reveló una persona, un súper experto internacional en imagen política, en debate público, en marketing político, y me dijo, aquí hay una historia formidable no se había explicado en estos términos, no se había contado en estos términos, de la manera en la que Obama consiguió entrar saltándose al régimen militar, consiguió penetrar en la sociedad cubana y consiguió desactivar el discurso que tenían preparado para su visita todos los más duros de entre los militares cubanos, que pues iban a utilizar la televisión entre otras cosas para decir, es el americano el que se rinde ante los cubanos, ¿no? Y sin embargo consiguió con esta jugada diplomática que gestionó la Casa Blanca, que tramitó la Casa Blanca, llamando directamente al programa de televisión y ofreciéndoles que Obama participase en un sketch. Imaginaos a ese humorista de Cuba, que tiene un programa que si lo buscáis en YouTube vais a alucinar, porque tiene unas telas así colgadas en las paredes, tiene un tipo de humor muy local, súper local, muy característico de allí, pero es un programa, digamos, de un presupuesto
muy modesto, por decirlo de una forma elegante. Y que les llama a la Casa Blanca y le dice, oye, que es que Obama quiere participar en tu programa. Es el programa más visto de la noche cubana. Tiene un impacto formidable entre las personas. Así que, con esa jugada diplomática, Obama se coló en todas las casas de los cubanos, además en una posición, digamos, con un cierto humor, y entonces me lo describían como probablemente una de las jugadas diplomáticas que en términos de marketing político más modernas, porque se introduce a través de la televisión, a través del humor, a través de la ciudadanía, y a mí me pareció toda una historia. Por eso hicimos una cuña aquí en el programa que lanzamos de vez en cuando, porque retrata, y es algo que en este programa nos ponemos mucho entusiasmo en contar, el enorme cambio que está sufriendo el mundo, el marketing, la política, la diplomacia, de forma sutil, silenciosa. Es una excelente jugada. Pero más allá de que Obama guste o no guste, de que Ubelante de repelús el corte o no, pero tienes que reconocer que en términos de información, de lo que sucede más allá de lo que percibimos, porque la gente lo que percibió fue un sketch humorístico, simpático, tal, luego sí, el propio Pánfilo contó algo de los detalles, le llaman de la Casa Blanca, le envían guionistas propios, el guión estaba más o menos cerrado, le dejan introducir algún pequeño matiz, pero más o menos cerrado. Y las frases que utiliza el propio Obama, frases costumbristas de allí, de Cuba, en fin, es bastante interesante como fenómeno de marketing político. Por eso digo, lo pongo de vez en cuando porque retrata muy bien el mundo tan complejo, tan convulso que estamos viviendo y la enorme habilidad que tienen algunos cuando tienen un equipo muy preparado, muy cualificado, para meterse por las fisuras del sistema, ¿no? Bueno, estás escuchando La Cafetera. Dejadme que terminemos con las portadas de los periódicos, porque os leía la portada del periódico El País y hablábamos antes de esa gira de François Hollande de esa visita a España. Estuvo en Málaga con el presidente del gobierno, con Mariano Rajoy, y entonces ayer participó en una cumbre hispano-francesa que se celebró allí en esa ciudad, y dice el periódico ABC que Hollande está buscando en España estabilidad para Europa. Dice, el presidente saliente de Francia sitúa a Rajoy como aliado preferente en su proyecto de una Unión Europea fuerte, dice el periódico ABC, y una Unión Europea de dos velocidades que combata la amenaza del populismo y de los extremismos, dice el periódico ABC en su portada. En el periódico El Mundo, el gobierno opta por Junqueras, dice, para aproximarse a Cataluña. Según el periódico El Mundo, dice que el gobierno ha optado como interlocutor para Cataluña por Junqueras, que ha constatado el Ejecutivo que Puigdemont no quiere negociar, pero Rajoy descarta un cambio de estrategia y que tras los contactos con la vicepresidenta y 3 ministros, Junqueras se perfila como el idóneo para llegar a acuerdos. Dice que Moncloa está trabajando con la hipótesis de que a Esquerra Republicana le convienen más unas elecciones que convocar el referéndum. De hecho, si os fijáis en las declaraciones públicas de Junqueras, esto sí que hay algunos comentarios en los mentideros madrileños, en las oscuras calles de la corte por las noches, de gente con capa y sombrero, y hay comentarios que dicen que sí, que Esquerra Republicana estaría tratando de evitar, están muy preocupados con la deriva y por eso tiene esa posición que molesta a la CUP, tiene esa posición moderada ante, fijaos, es que ya incluso en el abanico de posibilidades que se ofrecen en Cataluña, la CUP ha cogido una posición con una dirección muy clara, quiere ese referéndum ya, lo antes posible, y Esquerra Republicana le acusan de estar permanentemente titubeando, porque creen que se están desdibujando, que están perdiendo definición, algo que ha debido percibir Moncloa para acercarse vía Junqueras a Esquerra Republicana, ¿no? Eso es lo que dice el periódico El Mundo básicamente cuando habla de que Moncloa está trabajando con esa hipótesis, que Esquerra Republicana le conviene más unas elecciones que convocar un referéndum. Y están preocupados por la forma en la que se han desdibujado y el protagonismo que ha cobrado la CUP en Cataluña. Dice el periódico El Mundo también que Rajoy ha puesto a prueba a Ciudadanos al respaldar al presidente de Murcia, que ahora va a tener que batirse, va a tener que ver hasta ¿dónde está dispuesto a llevar Ciudadanos sus pactos políticos? Ciudadanos ha amenazado, dice que lo firmado es ley, que ellos han firmado un pacto en Murcia y que si era imputado tenía que dimitir. Y eso no está ocurriendo. Así que para el periódico El Mundo, Rajoy ha puesto a prueba a Ciudadanos al respaldar al presidente
de Murcia. Esto en lo que se refiere al periódico El Mundo. Y en el periódico La Razón, la crisis del PP Ciudadanos en Murcia no afectará al pacto a nivel nacional, dice el periódico La Razón. Dice que Génova mantiene el apoyo a su presidente, que no dimitirá tras ser imputado por el Tribunal Superior de Justicia de Murcia, que Rajoy recuerda que a Pedro Antonio Sánchez se le han archivado 16 causas y que los de Rivera exigen el cese y amagan con una moción que deberían pactar con Podemos. ¿Es posible que ocurra esto? ¿Es posible que lleguen a pactar con Podemos una moción contra el presidente de Murcia? Parece difícil. Y también el Tribunal de Nos decidirá el jueves el futuro de Urdangarín y de Torres, dice el periódico La Razón. Por cierto, ayer escuchamos a Alberto Garzón sobre la infanta. Me gustó mucho la salida de Alberto Garzón porque dijo: el mejor regalo que puede hacer la monarquía a los republicanos es que la infanta mantenga sus privilegios. Decía Alberto Garzón. Ese contraste entre una persona que pertenece a una institución del Estado, a la Casa Real, y a los resto de mortales de nuestro país. Creo que eso tiene mucho que ver también con el hecho de que este juicio, el juicio del caso Nos, haya sido desde el principio un juicio bastante extravagante. Un juicio donde la Fiscalía, más que acusarse, había convertido en el abogado defensor de la Casa Real y de la infanta, y un juicio en el que las instituciones del Estado, todas absolutamente, se volcaron en proteger a la Casa Real y a la propia infanta. From this day forward, it's going to be only America first. America first. Hemos hecho historia. El cielo no se toma por consenso, el cielo se toma por asalto. En la confrontación electoral venezolana entre uno... Yes, we can. Yes, we did. Bueno, yo creo en la democracia y por tanto yo creo... No, hombre, no era instructora, no, hombre, no, es que no tienes ni idea. El enemigo es Daesh, el terrorismo yihadista. Cuando nosotros decimos que vamos a bajar los impuestos todavía más que ahora, tenemos credibilidad. Más allá de la agenda setting, está la agenda de los oyentes de la cafetera. Buenos días, cafetera. Parece lo que les pasa es que no sale el referéndum como ellos quieren. Entonces la lección sería: no hagas un referéndum si no lo vas a ganar. Que es la única salida al problema territorial. La verdad es que no creamos en la democracia. En lo que empezamos a no creer es en las encuestas. Que conozco votantes de Izquierda Unida que estarían dispuestos a votar. Tu colaboración es importante. Ayúdanos retuiteando la dirección de este programa. Hagamos que se nos oiga. Hagamos que se nos conozca. Radiocable.com. Bueno, y dentro de ese hashtag, Cristina Cifuentes en la cafetera, estáis enviando noticias sobre las que queréis que dediquemos atención en el programa que estaba recogiendo María. Sí, de hecho empezamos abriendo la agenda de la cafetera con un tema que siempre recurrimos a él y es el que Oscar Camps todos los días nos recuerda. Empezamos con un tuit que le envió que dice: buen trabajo, equipo 11, bienvenidos a casa, muchas gracias por todo. Como sabéis, el equipo 12, el siguiente, está llegando a Malta y vemos con esto que hay un relevo para que todas estas personas voluntarias sigan trabajando para recoger a refugiados que muchos de ellos Europa no los quiere acoger. Seguimos con otro tema que nos habéis enviado y es el de la Plataforma por la Honestidad, que hoy desembarca en el Congreso. En una nota de prensa informan de que acudirán a las 15 horas gracias a las invitaciones cursadas por los grupos parlamentarios de Unidos Podemos, Esquerra Republicana de Cataluña y el Partido Demócrata, pleno en el que Ciudadanos presentará su propuesta de ley ómnibus, en la cual incluye una normativa para proteger a los denunciantes de corrupción. Esto lo podéis encontrar, esta información, en la propia web de la Plataforma por la Honestidad, en su nota de prensa. Tribilín también nos habla de un hilo de Twitter que además habla de lo que fue trending topic ayer, que es el hashtag 607 obreros invisibles, para denunciar el silencio, la complicidad y la impunidad ante 607 obreros muertos en 2016.
Este hilo habla también de cifras de 2015 y dice, en 2015 murieron 608 trabajadores, en 2016 murieron 607, dice, y en lo que llevamos de 2017, 23, dicen que conozcamos. Este hilo y este hashtag tuvieron mucha trascendencia en toda la red. Pero si nos vamos a Reino Unido, Augusto Escalante y Sara desde Reino Unido, nos hablan de que el gobierno británico defiende la visita de Estado de Trump. Sin embargo, ha habido varias protestas allí. El gobierno británico, como informa Europa Press, ha defendido este lunes su decisión de invitar al nuevo presidente norteamericano a una visita de Estado a Reino Unido que incluirá una audiencia con la reina Isabel II. A pesar de la oposición popular y de las protestas que han tenido lugar este lunes a las afueras del Parlamento británico, aseguran que cientos de manifestantes se han concentrado ante Westminster para protestar contra Trump, precisamente mientras el Parlamento debatía sobre si la reina Isabel II debería recibir o no a Donald Trump. Y para terminar, acabamos con un tema que evidencia que la política sí nos afecta, sí afecta a nuestra vida personal y a nuestra vida laboral, que es que hay una incertidumbre para opositores interinos por la aprobación de los presupuestos generales del Estado y hasta que no se aprueben, que seguramente se aprueben sobre junio, como muy pronto, no va a haber una serie de plazas concretas para estos opositores interinos, es decir, no habrá unas oposiciones para que ellos puedan cursar con esto. Y con esto vemos que hasta que no se aprueben los presupuestos no se podrán dedicar a estas plazas. Bueno, despedimos a las emisoras que están conectadas, a las emisoras por FM. Ya sabéis que cuando se cumplen 60 minutos tenemos que despedirlas, pero seguimos aquí unos minutos más. Es que le he dicho a la pobre María Puntones que terminase, que finiquitase. Ahora, como si oyera llover. Es que además tenemos un sistema, es un poco agresivo. ¿Te has sentido un poco, has sido un poco hostil? No, es que me he quedado así un poco atropellada. Pero... No, es que tenemos un sistema, dado que estamos de espaldas, ya lo contamos el otro día, como estamos de espaldas, pues yo le apago las luces con el mando a distancia cuando tiene que terminar. Y entonces, claro, de pronto se queda todo a oscuras. Entonces tenemos un código que es, si te hago un parpadeo, paras. Sabes que tienes que ir terminando. Pero si apago del todo, es fin total, porque nos hemos ido de tiempo. Y eso es lo que ha pasado. Entonces he apagado las luces del estudio y entonces por eso habéis escuchado esos titubeos. Lo siento, Mary, pero es que nos íbamos los 60 minutos y me había comprometido con las emisoras FM a despedir el programa cuando llegásemos a 60 minutos. Siento haberte cortado así tan precipitadamente. Pero no te pongas seria, oye, si te vas a enfadar... No, ni mucho menos. Bueno, nos vamos a ir. ¿Sabes qué? He descubierto una serie nueva. ¿Cuál? He descubierto una serie... ¿Tú estás viendo sí, me lo contaste. Os abro el micrófono a los tres, ¿eh? Pero no lo toques, que revienta. He descubierto una serie nueva que se llama Westworld. Dicen que es la serie que está teniendo más audiencia que Juego de Tronos. Es la digna sucesora de Juego de Tronos. ¿Cómo será que han hecho solamente 10 capítulos? Duran 1 hora. Está bastante bien. Y dura 10 capítulos, pero es que la siguiente temporada hasta el 2018 no la van a presentar, lo cual es una faena. Yo voy por el 8. Y entonces, ¿estáis viendo series vosotros ahora o no? Yo... ¿Me estáis haciendo caso? ¿Pasáis de mí? Yo estoy viendo la tercera temporada de Sherlock Holmes. Yo terminé Narcos, pero ahora estoy un poco relajada en ese tema. Bueno, no me hacéis ni caso. Buenos días, Fernando, Café de la Resistencia. El caso de Carlos Sosa contra Soria es algo que aquí tuvo muchísima notoriedad y bueno, es que eso no es todo. Hay cosas que no explica Carlos por mera falta de tiempo. Una empresa aquí que se llama Sagulpasa, que se encarga de los aparcamientos privados, que está instalado en todos los hospitales públicos de la capital, que en este caso son 2, ¿no? En Las Palmas de Gran Canaria. Entonces lleva de años, con una especie de dictadura del precio del aparcamiento y prácticamente no se puede acceder porque está 2 horas y gastas unos 5 o 6 euros, ¿no? Y es un abuso porque la mayoría vamos al hospital por necesidad, no por gusto. En fin, un saludo y un abrazo a todos.
Esto de los aparcamientos Sark, te agradezco mucho que coloques el foco ahí. Yo no sé cómo está la cosa en Canarias, pero sé que es una auténtica indignidad. Aquí pasa igual, en los hospitales públicos, los parking que hay, que además muchos de los hospitales están en zonas urbanas donde es imposible aparcar de otra manera, ¿no? Os podéis imaginar lo que supone eso para las familias que van a visitar a un familiar o a alguien que va a llevar a un enfermo. Por ejemplo, vamos, yo recuerdo la etapa que tuve que estar yendo prácticamente todos los días, que el parking está absolutamente, tiene unos precios absolutamente desproporcionados, disparatados, ¿no? O sea que resulta que en Canarias igual, y claro, yo me preguntaba también, ¿de quién son las concesiones? ¿A quién va esto? ¿Quién ha conseguido imponer semejante criterio? Es una cosa absolutamente demencial. Dicho lo cual, los parkings están totalmente llenos igualmente, ¿no? Que eso llama todavía más la atención, ¿no? Pero bueno, sí, es verdad que con Carlos Sosa se nos han quedado también algunos asuntos en el tintero, pero Sark, te agradezco muchísimo la aportación esta. 627-002-002, 627-002-002, el WhatsApp del programa donde podéis enviar notas de audio. Es increíble que también se apunte la señora Cifuentes al discurso nacionalista de los madrileños pagamos más y recibimos menos. Eso no es cierto, la gente paga o recibe en función de lo que aporta. Lo que pasa es que en Madrid hay más ricos que en otras comunidades, por lo tanto Madrid va a recibir menos dinero del que aporta, eso es así. Bueno, y algo que decía el presidente de Cantabria, Miguel Ángel Revilla, Madrid tiene la ventaja sobre el resto de las comunidades autónomas de tener la capital. La capital supone instituciones, sedes de empresas, fórmulas de transporte, y eso, claro, produce una riqueza que tú trasladas a la capital y verás lo que cambia esa situación, ¿no? Pero bueno, sí, eso es. Bueno, nos vamos a marchar, que sí, que decía que estaba viendo esta, pero no me habéis hecho ni caso, María, Emilio. ¿Cómo que no? Paso de vosotros. Es que me están haciendo más caso los del chat, así que yo me quedo aquí y vosotros a vuestro rollo si queréis. Oye, que si tenéis algo que navegar o algo que hacer, ya sí, eso ya vosotros. Ya me quedo hablando yo con los... ¿Pero de qué va la serie? Con la Resistencia. Pero es que estoy impactado porque llevo 8 capítulos que me estaban preguntando. ¿Cuánto? Es de HBO, no está ya en emisión. Digamos que hay algunos circuitos alternativos para la emisión de ciertas series. O para la recepción. Para la recepción de ciertas series. Mira, me dice Ubelán, no estás solo, Fernando, no te preocupes. O sea, Ubelán, ya vais a tener... Ahora voy a hacer aquí la figura del oyente visitante. O sea, necesito protección. O sea, lo de los sacos terreros se ha quedado corto. Bueno, el caso es que... Me estaban haciendo más caso aquí. Que 8 capítulos llevo vistos. Y la serie va de un... Es una especie de parque de atracciones del futuro para millonarios. Entonces lo que han hecho es, en un territorio gigantesco, en pleno desierto, han montado un pueblo del oeste, del lejano oeste. Y allí lo han llenado de robots que son técnicamente humanos, súper sofisticados, y son humanos. O sea, los tocas, los sientes, los notas, son estrictamente humanos. Entonces allí van los ricos a hacer lo que quieran con los robots. Claro, todas las perversiones son posibles. Todo lo que quieras hacer es posible, porque no son más que robots. Hasta que los robots empiezan a tomar conciencia de sí mismos. Y entonces empiezan a sentir, y empiezan a recordar, y empiezan a autoprotegerse, y empiezan a sufrir, ¿no? Y entonces, de pronto... Pero oye, cabe para una reflexión, ahora que se están haciendo leyes en Europa sobre la robótica, sobre la relación que tienen que tener los seres humanos. Dice Anita Reyes, eso está sacado de otra serie. Es que yo creo que está inspirado en una película. No, Ubelán, no he contado más y no he hecho spoiler, porque luego la trama se complica muchísimo. Pero es tan interesante porque ahora las grandes películas se están haciendo, la gran ficción se está haciendo en las series. Hay algunas series que son absolutamente maravillosas. De hecho, al hilo de esto, que ayer lo comenté, que estaba viendo el capítulo, me han llegado varias recomendaciones también para otras series, ¿no? Pero bueno, es interesantísimo porque luego además tienes tramas del lejano oeste, o sea, son auténticas aventuras del lejano oeste, más la trama fundamental de lo que está ocurriendo con esos robots, más las tramas que ya montan, pues las típicas tramas de relaciones entre unos personajes y otros, pero cómo van detallando la historia personal de cada uno, el porqué, el tal... Bueno, es una cosa absolutamente maravillosa, de verdad, es una serie totalmente espectacular, yo estoy enganchadísimo a eso. Veo que no os importa nada, yo me quedo aquí hablando con los de la Resistencia. Yo es que estoy siguiendo lo que están diciendo. De hecho, Anita Reyes dice que está sacado de una serie en Noruega, cree ella. Y es de una película, yo estoy viendo, para que veas, de una película de año 73, escrita por Michael Crichton, el que escribió La amenaza de Andrómeda, por ejemplo.
Ah, ¿y cómo se llamaba la película? Igualito que tú lo has dicho. Westworld. Sí. Ah, vaya, ¿ves? Pues mira, me perdí el contexto. Bueno. También están dando precios de plazas de aparcamiento. Vale, bueno, pues nos vamos. Adiós. Muchísimas gracias a todos, de verdad. Muchas gracias por vuestra compañía. Emilio, María, muchas gracias. Muchas gracias a todos. Igualmente. Bueno, y nos vamos. Muchas gracias, de verdad, a los oyentes, a los miembros de la Resistencia por formar parte de esta gran familia todas las mañanas y por acompañarnos todas las mañanas aquí en el programa. Estás escuchando La Cafetera y si lo estás haciendo, no estás sola. Ah, un momento, que había dicho que le íbamos a enviar un mensaje a Hardy Useful. No te vayas, Hardy, tonto, no, espera. La Cafetera es un programa de radio que se financia gracias a las aportaciones de los oyentes. Si te gusta el periodismo que defiende y sientes que te acompaña, hazte mecenas y ayúdanos. Infórmate en radiocable.com/mecenas. Este no era el mensaje para Hardy Useful, porque ya sé, Hardy Useful además es mecenas, lo cual agradecemos mucho. Pero es que uno de los mecenas nos envía el siguiente mensaje. Hola, Cafetera, buenos días, buenas tardes o buenas noches. Soy Mirolas de Sevilla y me he hecho mecenas porque desde chico siempre he estado súper desinformado. Nada más que me enteraba de lo que había por la tele, etcétera. A partir del 15M empecé a informarme más por mi cuenta y empecé a darme cuenta que me venían mentiras por todos lados. Pero con La Cafetera pues he encontrado ese sitio donde puedo más o menos informarme de las cosas que me interesan. Y ahora sí que estoy mucho más puesto. Bueno, también quería escuchar mi flechazo, pero me he apuntado cuando estaba en La Cafetera de vacaciones. Así que me he quedado sin flechazo y sin nada. Y tengo una pregunta para Hardy Useful. Hardy, ¿tú sabes que hay un rincón donde importa? Sí, amigos, Hardy Useful lo sufre en silencio. No importa lo que opines tú. Es una radio diferente y llena de noticias y de blues. Es medio clandestina, el secreto lo guardas tú. Puedes seguirnos en las redes o en radio. Bueno, pues ahora sí que nos vamos a marchar, pero bueno, no podías irte sin tu, en fin, la forma de entonar la mañana que tiene Hardy Useful, que ya sabéis que es de esta naturaleza. En fin, Tony, muchísimas gracias por hacerte mecenas. Ahí tienes tu flechazo. Un abrazo muy fuerte. Nos volvemos. Disuélvanse, todos al bosque, escóndanse entre la maleza. Hasta mañana. Informando Fernando Berlín a través de las redes radiocable.com. La radio diferente, ¿quién opina? Eres tú, eres tú. En La Cafetera con Fernando Berlín. En La Cafetera con Fernando Berlín. En La Cafetera